Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jesús el Salvador. Y quiero comparar, porque el nombre de Jesús como el Salvador, pues también tiene la connotación o la interpretación o el significado de Yahweh salva o Yahweh es el Señor. Entonces vamos a identificar si la palabra, la letra, ¿ves? La interpretación de la letra es la misma del Espíritu. Hago este video en forma de respuesta a unos comentarios y preguntas que me hicieron sobre un video que hice, el video que hice titulado Razones por las cuales Jehová no fue el Padre o Dios de quien Jesús habló. Y me presentaban como preguntas que dijera si cuando Jesús mencionó, uno de los ejemplos es Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, cuando habla sobre el mandamiento más importante. Cuando Jesús dice, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el Señor. Me preguntaron que si ahí Jesús no estaba citando al Viejo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Entonces cuando lo leemos, aquí tengo el Tanakh, y entonces cuando vamos y leamos en inglés, pero podemos leer, dice el Shema, escucha, oh Israel, Hashem es el Señor o el Dios. Hashem es el único y solo Hashem. Podemos ver que Jesús estaba citando su literatura, estaba haciendo referencia. Estoy de acuerdo con que Jesús estaba citando a su literatura, porque Jesús había nacido y sido instruido como un judío hebreo. Entonces, el otro que se me dio como texto fue en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, y esto viene a ser cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, el diablo, y en ese diálogo Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, al Jesús corresponderle también basado en otros versos de Deuteronomio, pues Jesús estaba como quien dice aceptando, reconociendo que él era el Hijo de Yahweh, el Hijo de Dios. Son otras palabras, como que cada vez que Jesús en el Nuevo Testamento está hablando sobre Dios, su Padre, se está refiriendo únicamente al Dios de su tradición, al Dios de su literatura, al Dios de su pueblo, al Dios de las creencias y de su fe. Y eso, si miramos la letra, nos podemos quedar superficialmente encajonados en la historia y la percepción que desde que nacimos se nos condicionó a ver. A ver me refiero a creer. Y aquí entonces miremos el Espíritu. Miremos la forma en cómo Yahweh vino a salvar o trajo salvación de acuerdo a la literatura judeo-hebrea y a quienes trajo la salvación. Y veremos en contexto histórico en el Espíritu a quienes Jesús vino a salvar y en qué espíritu y cómo fue la salvación que Jesús vino a los suyos a traerle. Entonces, leamos las notas y yo pregunto, ¿Jesús escribió algunos de estos pasajes que leemos, Marcos, Mateo, Lucas o Juan? Tradicionalmente, históricamente, Jesús enseñó oralmente como tradición de un maestro a discípulos. En estas tradiciones, como costumbre, utilizaban mucho lenguaje figurativo, metafórico,
símbolos, cuentos, parábolas. Y esa fue la metodología que Jesús enseñó. Marcos capítulo 4, verso 11 claramente nos da un ejemplo de eso cuando él decía, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, los secretos, lo oculto, lo místico, lo esotérico, lo gnóstico, lo espiritual. Pero a otros no. Eso quiere decir que en el tipo de enseñanzas, él entonces profundizaba en la definición de conceptos, de cuentos, en la interpretación, para que eventualmente causara en su audiencia, sus discípulos y la audiencia en general, la revelación, el entendimiento. Y eso es lo que entonces tenía el poder en contexto de traer un cambio de la vida, un cambio de la percepción que habían sido condicionados a una nueva forma de ver, a una perspectiva nueva, porque entonces habían conocido lo que él en su evangelio llamó la salvación en el reino de Dios. Entonces necesitamos conocer eso. Otro es el contexto histórico. En otras palabras, la relevancia de la audiencia. Pues un maestro, cuando ve quién es la audiencia, utiliza todo lo significativo para la audiencia. Pues claro que tenemos que ver y notar que Jesús, como fue un judío de nacimiento, instruido en sus héroes, en sus tradiciones, en sus promesas, en sus historias, en sus rituales, en sus días de ceremonia, en su exclusividad, en su santidad, en sus sacrificios y en su templo. Como lo vemos en uno de los, creo que en Lucas, cuando él a la edad de 12 años estaba dialogando con los rabinos, con los fariseos, saduceos, con los maestros de la ley religiosa. También vemos cuando le dieron para que leyera el libro de Apocalipsis, de Isaías. Pero entonces Jesús históricamente fue el judío de nacimiento, instruido en su tradición. Pero vemos que se desarrolló como un ser humano espiritual en el Oriente. Y aquí en Universidad Cristo, desde el primer video que he hecho en esta página, hablo y enseño esa realidad histórica. Y solamente podemos ver, entender esa realidad histórica si conocemos la historia. Y así como miramos literatura de un pueblo que ha venido a ser, y esto es la Biblia, que ha venido a ser la literatura que nos ha influenciado a nosotros, como la Biblia, que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Así como tenemos esta literatura significativa, entonces miremos la literatura de origen espiritual, inspirado por Dios, que antecedió las historias del pueblo judeo hebreo, para que entonces conozcamos la revelación al pueblo en el primer siglo a través del judío que había venido a ser, como fue reconocido por Pedro en Mateo 16, cuando le dice: tú eres el Cristo. Cuando conocemos de esta historia, podemos conocer la revelación del Espíritu de Dios. Por eso esta historia se llama el canto del Señor, el Bhagavad Gita. Una historia espiritual que revela la esencia de la vida y esta realidad donde reside y es siempre presente dentro del ser humano. Que el ser humano necesita
en su presente, descubrir para vivir en unión con tal realidad de la vida. Y quien conoce este espíritu, esta historia, esta enseñanza, un poema, una parábola que reforma la vida del ser humano, entonces viene a conocer en la historia la salvación que Jesús vino a traer a los suyos. Por eso digo, Jesús fue el judío de nacimiento que desde los 12 hasta los 30 años, 18 años, fue el transformado espiritualmente en el Oriente. Y mientras más buscamos información de esto, más podemos conocer de esta realidad histórica, para que entonces dé razón y nos revele la realidad de los mismos conceptos históricos que vemos en el Oriente. Es como decirle, el principio del diablo que vemos. Uno de los textos que se me trajo fue cuando el diablo estaba tentando a Jesús. Y la pregunta que hay que hacer, ¿el diablo existe? ¿El diablo es un ángel que cayó del cielo y que es el causador de todo el mal en el mundo? Esa percepción o esa idea eso no se encuentra en el Tanakh. Eso es una idea judeo-romana de la tradición de fe cristiana. Entonces, históricamente, ¿qué el diablo representa? Vemos el origen en la literatura védica, literatura espiritual. Y el principio del diablo que enseña que es la naturaleza egocéntrica o egoísta del ser humano, que esa nace siempre de la forma de los pensamientos que involucran siempre los deseos, las emociones y eventualmente culminan en las acciones. Y cuando el ser humano desde que nace es condicionado, basado a su tradición, cultura, sus beneficios, sus ideas, sus razones, sus motivaciones, todo eso es significativo en la actitud diaria de seres humanos. Y por eso vemos en la historia personas cimentadas, enseñadas en su tradición. Tenían sus rituales, su ley, pero estaban muertos al espíritu de la vida. Y por eso vemos en la tradición que Jesús vino a los muertos, a los suyos, en el espíritu de la vida. No que era un Dios que se vino y se humanizó y nació milagrosamente a través de la Virgencita y por eso Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús el Salvador, Yahweh salva o Yahweh Señor. No, el ser humano natural como tú y como yo, que conoció de su trasfondo histórico y creció espiritualmente. Y vino a los suyos y por eso los concientizó. Vino a ser el ser humano sobrenatural, el Cristo. El ser humano que vino a revelar la salvación. El poder del mismo espíritu que necesitaba ser descubierto dentro. Y así Jesús lo demostró. Ejemplos cuando vemos cuando les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, según Juan 8:44. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ustedes son hijos de su naturaleza egoísta. Por eso me quieren matar. Porque si fueran y estuviesen conscientes de mi Padre, de la misma revelación o esencia que yo contengo y cargo, del mismo espíritu de la vida, de justicia, de bien, de no violencia, del amor. Por eso ama a tus enemigos. Si ustedes fueran conscientes de mi Padre, de mi Dios, de mi motivo por el cual vivo, entonces viviéramos en la misma armonía y esencia y no me quisieran hacer daño. Pero por cuanto habían sido formalizados en sus tradiciones, en sus promesas, ¿y qué eran sus promesas?
su reino. Y por eso los romanos, en contexto histórico del primer siglo, eran sus enemigos. Y Jesús vino a concientizarlos: ama a tus enemigos. Un espíritu totalmente diferente. Y puedo darle diferentes textos cuando Jesús dijo, según Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Quien conoce de esta literatura y enseñanza, eso es lo que exactamente está enseñando. El Espíritu Divino, que en esta historia es personificado en Krishna. Mira lo similar, Krishna, y acá en el Nuevo Testamento, Cristo. Busquemos la etimología de esa palabra del griego al sánscrito, Kri, y vemos lo que significa. Y entonces si conocemos esta historia, podemos ver cómo el ser humano, porque Arjuna en esta historia representa a todo ser humano, que entonces reconoce y entiende y se le revela la esencia de la historia, el espíritu, y viene a decir, yo y el Padre y el espíritu de la vida somos uno. No, yo soy Dios y aquel que está allá arriba es mi Padre y yo soy el Padre y soy Dios. No, el ser humano consciente en su presente de la realidad por la cual es. Porque el ser humano vive lo que es y es lo que concibe, entiende. Y ahí, basado en esto, lo manifiesta y revela y da a conocer. Podemos entender naturalmente el espíritu salvador en la vida de Jesús, diferente a el espíritu de Yahweh como salvador. Y entonces, como decía, si superficialmente nos podemos quedar creyendo e interpretando que porque los nombres significan lo mismo, la sustancia o esencia también lo es. Cuando profundizamos por conocer la verdad, procurando la misma esencia en cualidad, espíritu y fe, entonces notamos las inmensas diferencias que existe como objetivo. Pregunta, ¿qué representa Yahweh, Jehová, Hashem para los hebreos según sus tradiciones? Esto es una pregunta bien significativa. Para ellos, Yahweh Hashem representa a alguien que está allá arriba, o representa hoy una verdad entre el pueblo, significativa por el pueblo y para el pueblo, que tal vez nosotros occidentales o gentiles, naciones, tal vez desconocemos. Así que indaga. Ellos tienen la suprema perspectiva de que allá arriba hay alguien que siempre, o todo eso es parte de una tradición, pero realmente el nombre, el Señor, Hashem, Dios, Yahweh, Jehová, basado en estas tradiciones, por ellos y para ellos, significa algo diferente a otras tradiciones y pueblos en la historia. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo es la salvación que Jehová, Yahweh, por los israelitas les brindó? ¿Cómo es la salvación? Vemos en Isaías capítulo 43, verso del 1 al 13. Voy a leer algunos de estos versos para comparar. Isaías 43 dice: el Salvador de Israel. Así que lee Isaías 43 del 1 al 13. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, ¿ves? Jacob e Israel representan lo mismo, al pueblo, la nación. El Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío.
Continúa leyendo. También otro de los versos, Deuteronomio 29, 16 al 18. Deuteronomio 29, 16 al 18. Deuteronomio 29 dice 16 al 18, dice: tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí. Tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Vemos la exclusividad. Primera de Reyes, Primera de Reyes 8:53, Nehemías el capítulo entero. En fin, podemos resumir que a través de la cultura y tradición hay un pueblo, un Dios, una promesa. La tierra prometida, ¿a quienes? A los elegidos, al pueblo escogido. Y así a través de su tradición, ¿ves? Y por eso es necesario conocer la naturaleza de la historia. Históricamente, estas historias antecedieron como de la India, del Oriente, Japón, China. Hay que conocer sus historias y cómo ellos han concebido el espíritu de la vida o la ley, la naturaleza. Lo que en el Oriente, en el área de la China, llaman el camino. El camino que representa la naturaleza de la vida justa. Y ver cómo esas historias antecedieron naturalmente a esta, y cómo estas personas en la historia, por crear su historia para distinguirse y diferenciarse de otras, pues crearon su génesis, sus historias. Y ahí vemos lo significativo y poderoso que estas historias, ¿ves? La salvación de Yahweh, Jehová salva, Yahweh salva, el Señor salva. La salvación es exclusiva por su Dios para su pueblo. Iniciada en quién? En los escribas, ¿ves? En la letra de seres humanos en la historia, nómadas. Y vemos las historias, y cuando conocemos la historia, vemos cómo a través del libro de Génesis hay muchas historias que se están repitiendo y se están volviendo a decir en una nueva forma para distinguir a un nuevo grupo de personas. So, necesitamos conocer la historia, ¿ves? Para pasar de la letra al espíritu. ¿Qué características demostró Jehová a través de sus historias? ¿Qué características vemos a través para ver si entonces cómo Yahweh, Jehová salva, es exactamente a cómo Jesús salva? ¿Ves? Podemos distinguir el nombre, ¿no? Dice lo mismo, pues es lo mismo, ¿no? Veamos entonces las características. Jehová o Yahweh demostró ser un Dios de la creación de la idea humana, por eso demuestra estas características egoístas y humanas en sus historias. Un Dios celoso, orgulloso, injusto, manipulador, controlador, rencoroso, sediento de sangre étnica, racista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, megalomaniaco, caprichoso, amedrentador, malevolente y abusador. ¿Cuántas historias hay que revelan
esas características. Y voy a dejar una lista de algunas de esas historias que revelan esas características, para que entendamos una realidad significativa en la historia. Y es, como dije, que una palabra significa para personas a través de la historia. Dios. Vemos que es una palabra que para unas tradiciones significa una cosa, para otros significa otra, para otros significa otra. Y esa es la realidad histórica y la realidad de nuestro presente. Y estas guerras que estamos viendo hoy siguen demostrando esa realidad. Para unos, nuestro Dios nos prometió esta tierra. Y para los otros, no. Nuestro Dios nos prometió estas tierras. Y vamos a seguir en el espíritu, ¿ves?, de los dioses que representan las ideas humanas. Por eso vemos los sentimientos y las emociones en las características, en las literaturas de los dioses, porque revela el sentir de los seres humanos y sus ideas para llevarlas a cabo a través de la historia. ¿Cómo fue la salvación? A través de Jesús en Cristo a los israelitas. Inclusive, antes de contestar esta, después de haber dado qué características demostró Jehová a través de sus historias y di esa lista de características como egoísta y todas esas cosas, una pregunta bien significativa, y es: a través de la historia, hay muchas historias que a través del Viejo Testamento dan números específicos de cantidades de personas que fueron destruidas, basado a los mandamientos de Jehová, cuando decía a Yahweh: ve y destruye. Comenzando con Deuteronomio capítulo 7, versos 1, 2 y 3. Ahí hay 10 naciones que el mismo Yahweh, ¿ves?, le dice: ve, destrúyelos y posesiona su tierra. Cuando miramos y hacemos esta pregunta, según el Viejo Testamento o toda la Biblia, ¿cuántas personas Yahweh mató, destruyó, según los números en el Viejo Testamento y las historias? ¿Y cuántas personas Satanás o el diablo mataron y destruyeron? Cuando uno mira alrededor de toda la Biblia, hay más de 2.470.000 personas que fueron destruidas, basado a los números que las historias mismas muestran. ¿Cuántas el diablo y Satanás en toda la Biblia? 0. Ninguna, ni una. Entonces, ¿qué espiritualmente hablando esto nos enseña? ¿Cómo fue la salvación a través de Jesús en Cristo a los israelitas? Según Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. Vamos a leer esto rapidito. Mateo capítulo 10. Estamos en Lucas. Mateo 10, 5 al 8. Dice: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Cuando leemos esta literatura y miramos figurativamente o espiritualmente, ¿a qué se refiere sanen a las
ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino está cerca. Está cerca porque estaba en el anuncio de ellos y en el proceso que entonces fueran sanados. ¿Sanados de qué? De la conciencia que tenían. Donde entonces todos estos, como decir, términos de enfermedad, resucitar a los muertos, ¿ve? Resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios a través de la historia. Son espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? Pensamientos malos, negativos, impuros, pensamientos que nacen de un corazón egoísta y egocéntrico, que lleva a ¿qué? Hacia el mal, hacia yo voy a robar, yo voy a mentir, yo voy a ser hipócrita, yo voy a pretender, yo voy a vivir por la gratificación y satisfacción de mi hoy y mi ahora, independientemente de otras personas, a quienes les tenga que hacer esto, a quienes tenga que hacer lo que sea. ¿Y cómo y por qué personas viven así? Por cómo son condicionados desde que nacen, que tienen la perspectiva solamente de ellos, por ellos y para ellos. Y así viven. Ahora en Cristo, en el empoderamiento del Espíritu de la vida, Jesús vino a concientizarlos a ese Espíritu para que vivieran en el reino de ese Espíritu, del Padre, de la realidad real presente entre todos y todo. Y cuando nuevamente, reitero, uno conoce este Espíritu que enseña el principio de Dharma, la justicia, la rectitud, por ende, la no violencia. Aquí lamentablemente, ¿qué tenemos? Mucha violencia. ¿Por qué? Por la promesa de una tierra. Por ende, hay que causar la violencia a los que viven en las tierras, porque hay que tenerla. Porque el Dios le hizo la promesa al pueblo de la elección. Y por eso en la historia vemos al judío de nacimiento que vino en un espíritu diferente a los suyos, a concientizarlos del reino del Padre, una vida en el espíritu de hermandad, de amor, de paz, siempre presente. Y esas fueron las palabras o el evangelio para resucitarlo del estado de muerte espiritual a que ellos vivían. Y así fue la salvación de Jesús a los suyos. Jesús, en la conciencia de Jesús, Dios el Padre, el Espíritu de la vida como ley eterna, es puro. Por eso en Mateo 5:8 dice, los puros de corazón verán a Dios. Sé perfecto como el Padre es perfecto. Mateo 5:48. Un verso significativo cuando en Juan 5:17 decía, mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Qué eso evidencia? Que en su conceptualización o realidad, en su revelación y entendimiento, su motivo de vida, su ser presente en acción de pensamientos, palabras y hechos, era en comunión, en unión a la realidad que presente siempre es. La ley de la vida, la justicia, el bien, la hermandad, la realidad que siempre es presente, es inmutable, es incambiable. Por eso la presencia de esta realidad, quienes únicos la viven son quienes son conscientes de ellas y la viven 24/7. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, según Juan 14:6. No se está refiriendo a un ser humano físico, se está refiriendo a la conciencia, al espíritu de la vida que aquí en esta literatura nos está concientizando, porque ese espíritu de vida ciertamente, eternamente y siempre es el camino, verdad y vida.
No Jesús para ser pedestalizado y venerado como Él es mi Salvador. No, el Salvador es el Espíritu de justicia siempre en ti, de hermandad siempre en ti. Que tú vivas por la ley de la vida justa, recta, por el bien, por la felicidad, por la paz, por la sinceridad, por todas estas cualidades. Ese siempre es el camino, la verdad y la vida. Ese reino que tú contienes dentro de ti, ese siempre es el Salvador. Eso representa a Cristo dentro de ti. Eso representa al Espíritu que Jesús en la historia contenía dentro de sí. Por eso fue reconocido el Cristo. Y ese Espíritu vino a impartir a los suyos. Dios y Padre, ley, es el Espíritu como realidad presente, activamente involucrado en todo momento. Es la imperturbabilidad, es la constancia divina, es la esencia que permanece y preserva sus eternas cualidades, características y atributos inalterados, porque siempre es. Los evangelios son parábolas, son literatura de origen espiritual y usan un lenguaje figurativo, simbólico, metafórico para ser enseñado por un maestro que entiende la metodología usada y los símbolos que esconden al ojo y mente natural el significado de las enseñanzas espirituales que contienen una aplicación presente y práctica al ser entendida. Los evangelios no son escrituras que comparten eventos históricos en forma cronológica para interpretarse y creerse literalmente. Aquí como respuesta y aquí como evidencia presento esta realidad de la letra y el espíritu de la vida. Algo interesante como asignación que te dejo para que indagues en la historia es: busca el origen de estos tres símbolos. El primero, lo que se llama el Shadcona. Shadcona viene a ser lo que nosotros llamaríamos la estrella de Israel o la estrella de David. Busca el origen en la historia de esa estrella y su significado. El segundo, busca el origen de suástica y su significado. Y el tercero, busca el origen de la cruz y su significado. Y veremos una realidad espiritual, histórica, significativa, que nos ayudará a entender tanto la letra y su significado y ver en nuestro presente el poder de las letras y vivir por el Espíritu que nos empodera a vivir en el reino de paz, de amor y de justicia 24/7.